llega este ratito que me imagino que ustedes ya estarán esperando, como cada semana, en la FM de Radio Realejos, en la 107.9, y aquellos que nos puedan seguir a través de internet en radiorealejos.com, en YouTube y también a través del Facebook, donde queda alojados ahí nuestra programación. Y es el tiempo para hablar de cine. Hoy con los habituales amigos y contertulio, y con una invitada de sección que vamos a tener en estos próximos minutos. Hoy vamos a enviarle un fuerte abrazo al amigo Abel Hernández Belsa, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que no va a poder acompañarnos en el programa, pero que seguramente escuchará la repetición del mismo. Pero sí tenemos ya para saludar a Josep Vilagiliu, que él es director de cine, que siempre nos acompaña en este tiempo de radio. Josep, un saludo muy cordial, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien, muy bien. Aunque creo que los que estamos aquí hoy al habla, menos uno, estamos vacunados. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Es que hay uno que es todavía un pibito. Sí, todavía. El que se está riendo, ¿no? Sí. Bueno, Daniel, Dani León, director de cine, un saludo muy cordial, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien. Igualmente un abrazo a todos y aquí de nuevo Pues para sí, dialogar con ustedes lo que haga falta. pues muy bien, te agradecemos también que en los últimos programas hayas podido acompañarnos. Y hoy vamos a tener a una mujer como invitada, vamos rotando siempre, teniendo de un lado y de otro, pues muchas facetas del mundo del cine a través de nuestros invitados. Y hoy le toca Josep a María González Calimano. Ella es la directora de la Filmoteca, ¿no, Josep? Sí, sí. Pero en fin, vamos a saludarla primero. Vamos a Hola, darle la María. bienvenida, como siempre. Y María, un fuerte abrazo también desde los estudios principales. ¿Y qué tal estás? Muy buena. Hola, pues muy bien y saludos para todos. Josep, una mujer que hoy vamos a tener otra faceta del mundo del cine, ¿no? Diferente a la que hemos tocado en estos últimos programas. Bueno, hemos ido tocando de todo, pero ha sido un tema yo creo que hemos tocado casi todos los programas, que ha sido siempre qué pasa con las películas una vez hechas, ¿no? Y entonces ahí la función que tiene, una de las funciones de la Filmoteca, y en este caso la Filmoteca Canaria, y que María Calimano, que es la directora desde hace bastantes años, pues es la que tiene que llevarla a buen puerto. A mí me gustaría que María de entrada pues nos comente un poco, nos generalice un poco eh, todos estos asuntos que tiene que cubrir la Filmoteca Canaria, Sí, los que además es pasos a una seguir, institución los muy pasos, importante que lleva desde los años 80 ya en marcha, ¿no? claro, los pasos a seguir, ¿no? Los trámites y todo esto. Pues María, así ya en la introducción ya empezamos después ya un poquito más a entrar en detalles, ¿no? Pues sí, la Filmoteca, una de sus principales misiones es recuperar y conservar y difundir el patrimonio audiovisual de Canarias. Yo creo que es algo fundamental porque si no lo hacemos nosotros, pues va a haber siempre menos interés por otras comunidades cada uno pues tiene esa misión de buscar y de conservar el patrimonio principalmente de la comunidad autónoma, ¿no? ¿Y desde cuándo llevas en el cargo, María? Pues llevo desde el 2005. Iba a ser algo provisional y, y de momento sigo. Yo en principio no iba a aceptar el cargo, aunque llevaba desde el 93 trabajando en Filmoteca, pero luego vi una oportunidad para poder recuperar todo el material que sabía que estaba en las islas y sobre todo el material que estaba en archivos extranjeros, que hasta ese momento no se había mostrado mucho interés por recuperar el material sobre Canarias que había en archivos como el British Film Institute, archivos americanos, archivos europeos, y era una oportunidad para poder recuperar todo ese material y fue de las primeras cosas que hicimos en Filmoteca a partir del año 2005 y también fue cuando iniciamos una campaña de recuperación de material cinematográfico en las islas, en todas las islas, y gracias a esa campaña se recuperaron muchas películas, sobre todo de aficionados o cine doméstico, que en un principio
era un tipo de cine al que no se le daba importancia en la mayoría de las filmotecas, y ahora el tiempo ha demostrado que tanto museos como filmotecas están intentando recuperar el máximo posible de este tipo de materiales, ¿no? Antes de darle paso a Josep y a Dani, ¿dónde situamos, como estamos separados por mar y estamos en distintas islas, dónde situamos la sede de la Filmoteca aquí en Canarias? En la Filmoteca Canaria está situada en la Casa de la Cultura, cerca del Parque La Granja, junto al Parque La Granja, Santa Cruz de Tenerife, y el área de difusión está en la sede del Instituto Canario de Desarrollo Cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Pues muy bien, pues Josep, y ahora también le pasaremos Vale, a vale. Dani. O sea que se mantiene las dos sedes, tanto en Las Palmas como en Tenerife, ¿no? Pero en Las Palmas, ¿qué es exactamente lo que están haciendo? ¿Cuál es la función de esta La sede parte en de Las Palmas? programación se lleva desde Las Palmas. La parte de programación, que no solo es en Las Palmas y Tenerife, sino también estamos proyectando en otras islas como en Fuerteventura, en La Palma y El Hierro, donde tenemos el documental del mes. Y luego, pues, en otras proyecciones como, por ejemplo, las imágenes recuperadas de la Fox en Canarias. Todas estas actividades relacionadas con la difusión se llevan principalmente desde Las Palmas de Gran Canaria, aunque también se trabaja en la difusión en Santa Cruz de Tenerife. Y el archivo y el museo sí están depositados, están en la sede de la Casa de la Cultura, y también la biblioteca que tenemos especializada en cine. Pues Dani. Sí, bueno, yo quería comentarle a todos los contertulios, ¿no? O sea, el tema de la filmoteca, esa labor de recuperación de materiales antiguos que es muy, muy, muy valiosa y comprendo que a veces es dificultosa. O sea, más o menos cuando María entró, 2005, pues hubo un cambio de paradigma, ¿no? De lo fotoquímico al digital. Y claro, lo anterior, pues bueno, venía en latas, etiquetadas, no etiquetadas, y hay una labor, también la labor del Super 8, ¿no? O sea, toda la obra que había en Super 8 anteriormente. Entonces, no es mi duda, ¿vale? Mi propuesta es, ¿por qué no ponérselo fácil a las próximas generaciones y que no tengan que recuperar nada de esta época, sino archivar lo que tenemos en esta época ya? Entiendo que la obra digital es descomunal, ¿no? Es el triple en volumen de lo que podía ser lo que se hacía en celuloide, ¿no? Pero claro, me imagino a la directora de la Filmoteca dentro de 50 años queriendo recuperar los archivos de ahora, ¿no? Eh, No, ¿Por qué no ponérselo fácil? Es mi pregunta, ¿no? te comento. Los materiales, por ejemplo, lo más antiguo que tenemos está filmado en 1915 en un formato que se llamaba Patecoq, que eran 28 milímetros, un formato doméstico, vamos a decir. Ese rollito lo tenía un pariente de esta familia, que era la familia Navarro Nieto de Las Palmas de Gran Canaria, y era un rollito amarrado con un hilo de bala y estaba en perfecto estado. Ahora, y han pasado, no sé, no tengo la calculadora adelante, pero desde 1916 al 2021 ese material está conservado, igual que las películas en Pate Baby filmadas en blanco y negro en los años 20. El blanco y negro se estropea mucho menos que el color, pero el material, no hablamos ya de material cinematográfico, sino videográfico, por ejemplo, las películas en VHS, en Umatic, en todos estos formatos de vídeo, hay 8, vamos, Super VHS, todo lo que había. Eso en este momento es lo más urgente para digitalizar, porque es que eso no dura, ¿entiendes? Y las películas, ahora los formatos digitales tampoco están hechos para que se conserven. Entonces, dentro de 50 años, si no los has guardado y los pasado a otro disco duro, a otro soporte, cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años dicen que es conveniente hacerlo, no habrá nada. Y por desgracia, si no digitalizamos ahora todo lo que es VHS, todos estos formatos de vídeo, tanto profesionales como de aficionados, habrá un vacío a partir de los finales de los 80 a los 90, habrá un vacío, no habrán imágenes. Todavía nos pueden llegar películas de 8 milímetros filmadas en los años 50, que si están más o menos bien conservadas, se pueden digitalizar. Pero estos materiales modernos no están hechos pensando en la conservación ni en la duración, sino estamos acostumbrados ahora a usar y tirar, ¿no? Si está en internet, pues ya está, ¿no? Entonces hay un problema allí, ¿no?
Lo bueno de los materiales digitales es que ocupan mucho menos espacio que una película, que a lo mejor son 10 rollos, no sé cuántos rollos, ¿entiendes? Ujú. Es diferente, pero sí, por supuesto que hay que también intentar conservar todo lo que se está haciendo ahora para las generaciones futuras. Claro, yo entiendo que es demasiado volumen, ¿no? Digamos, toda la obra digital que se ha generado desde el 2001, 2000, ¿no? Desde el principio del siglo hasta ahora, claro, es voluminosa. O sea, cuando hubo la explosión digital, pues todo el mundo se lanzó a rodar, ¿no? Y entonces, claro, la obra debe ser prácticamente inabarcable, ¿no? Entonces, ¿cómo se Claro, podría...? bueno, una Bueno, parte está inabarcable, pero depositada en mucho más Filmoteca sencilla, porque... vamos. espera, que Perdón. perdona, Yusuf, que no te entendí. No, me refiero que de alguna forma es más sencilla, porque una cosa es digitalizar Super 8, digitalizar 35, intentar digitalizar esas cosas de VHS o de Umatic, que efectivamente hay aquí un hueco brutal que van a desaparecer las cosas porque, bueno, se están recuperando pero en malas condiciones, ¿no? Pero en cambio, todo lo, por ejemplo, que está ahora en alta definición, todo lo que se está rodando en los formatos digitales, esto simplemente lo que se necesita es pues un contenedor, ¿no? Es decir, que no es tan complicado, no hay que llevarlo a digitalizar como el Super 8, que es muy caro y muy complicado, sino es una cuestión de apretar un botón y hacer un volcado. Efectivamente, los formatos incluso digitales cada 3 o 4 años se van reformulando, ¿no? Y que tienes que irlos pasando de un lugar a otro, de un contenedor a otro, que es un valor que es constante, ¿no? Para irlo recuperando, ¿no? Pero claro, digo, lo de ahora es mucho más sencillo porque simplemente es llevarlo a un contenedor, pero en cambio sabemos que la gente, por ejemplo, ahora mismo que está rodando en digital, pues ni siquiera sabe que estas películas sería interesante que las llevasen a la biblioteca para que se guardasen. Un poco por ahí, un poco creo que lo que tenemos que plantearnos, ¿no? María. Ujú. Sí, no, pues estoy totalmente de acuerdo. Ahora por ley, si recibes una subvención del Gobierno de Canarias, tienes que depositar una copia en Filmoteca Español, perdón, en la Filmoteca Canaria. En las bases de las ayudas de Altea, de audiovisual, también se indica que es obligatorio depositar una copia en Filmoteca Canaria. Entonces, aunque no sea obligatorio, yo creo que deberían de hacerlo no decir los cineastas o las Vale, personas que están haciendo María, películas. sí, esto lo hemos hablado varias veces y claro, solamente tienen la obligación de llevarla a la filmoteca, lo cual está perfectamente estipulado, aquellas cosas, digamos, que están subvencionados o que ha habido una ayuda del Estado o del Cabildo o del Ayuntamiento de quien sea, ¿no? Entonces esto, o incluso me imagino que también las películas que se ruedan en Canarias con productoras de fuera, pues me imagino que también se les pide, ¿no? Una copia en algún formato para depositarlas en la Filmoteca Canaria. Pero el tema está en que hay otra gente que está como fuera del circuito oficial, ¿no? Hay muchas películas que se ruedan de alguna forma, por ejemplo, la mayor parte de las películas Leve, por ejemplo, ya que no estamos aquí Dani y yo, pues estas películas, como no han estado subvencionadas ni ha habido ningún tipo de ayuda, pues es una voluntad nuestra particular de depositarlas en la filmoteca. Entonces, la filmoteca, ¿cómo recibe eso? ¿De qué forma se puede llevar eso a la filmoteca y cómo se guarda? Bueno, no hay Te ningún lo digo problema. de cara a la gente que nos puede estar escuchando, que para eso está el programa, para que de repente se les aclare un poco las ideas de cuál es un poco lo que tienen que hacer, ¿no? Y Y más si hay ahora, que cuando pagar, aprietas un botón y las No, es que transmites no hay que directamente a pagar alguien. y nada. si hay que pagar algo, digo yo. Se les hace un documento donde se indica que van a depositar la copia en Filmoteca y que no se va a ceder a terceros sin su autorización. Entonces, a veces, por otro lado, interesa porque a veces se ponen en contacto con nosotros festivales de cine, por ejemplo, festivales de cine Amasig, de cultura Amasig, porque quieren saber qué hay en Canarias sobre los aborígenes y todo eso. Y, por ejemplo, podemos facilitarles lo que tenemos, decirle, pues mira, tenemos esto y esto, pero vamos, no podemos tener una memoria de todo lo que se está haciendo fuera si no tenemos copia, ¿no? Y María, Un ejemplo, esto, por ejemplo, ¿no? María, por Entonces yo ejemplo, creo que es algo para ellos, para tener una copia de seguridad,
no tenerlas todas en su casa, por ejemplo. Nada más que con eso Claro. ya es suficiente. Hay productoras que han perdido, por un accidente o por lo que sea, han perdido trabajos que han hecho y se han salvado porque tienen una copia depositada en Filmoteca. Y María, esto se clasifica, es decir, pues mira, esta película va girada en tal cosa, ¿no? En imágenes o va de tal cosa. Y se las van clasificando todas y cuando tengan la Sí, oportunidad tenemos. de que alguien pide algo de algún festival, oye, queremos, como tú bien decías ahora, ¿no? De temas aborígenes o lo que sea, de cultura, o deporte o gastronomía, por decirte 4 ejemplos de estos así, entonces están clasificados de esa forma y es mucho más fácil, ¿no? Sí, tenemos una base de datos donde se van poniendo todos los datos de las películas y eso sirve para a la hora de buscar temas, ¿no? Estamos atendiendo más o menos 2 o 3 solicitudes diarias de productoras, de investigadores y a veces también de muestras de cine o festivales que quieren hacer un ciclo o algo relacionado con un tema y quieren saber qué materiales canarios hay sobre ese tema, ¿no? Pues seguimos, Josep. Claro, no, y también pues toda aquella gente de estudiantes como investigadores que quieren hacer pues una tesis, un artículo, un libro sobre el cine canario. Entonces, claro, lo que hacen es directamente ponerse de acuerdo ¿no? contigo, a través con la Filmoteca Canaria. Y yo me acuerdo, por ejemplo, parece que fue en el año 2000 o 2001, que 2 chicas belgas, ¿no? entre ellas Isabel Dierck, que también rodó aquí Sí. una película, un largometraje documental, pues entonces fue a la Filmoteca, hizo un librito, que es un libro muy sencillo, pero es uno de los más útiles libros que se han hecho, que se han escrito sobre cine canario, ¿no? Y que, claro, están basados en aquellas películas que estaban depositadas en la Filmoteca. O sea, de repente alguien puede decir, oye, que yo hice no sé qué película, pero no me citan. Pero claro, le pueden decir, oiga, pero su película está depositada en la Filmoteca Canaria. Claro, solamente va a encontrar aquello que está en la Filmoteca. Lo demás será muy complicado para ese investigador el encontrar los materiales si la gente los mantiene en su casa. Sí, estoy de acuerdo y cada vez son más las productoras y los cineastas que quieren depositar sus fondos en la Filmoteca. Muchas veces también porque muchos empezaron con el cine en 35 milímetros o incluso haciendo películas en Super 8 cuando eran jóvenes y con el tiempo pues han acumulado una cantidad de material, de rollos, de bobinas, de discos duros, de material gráfico, pues solo también están los carteles y las guías publicitarias, los guiones y todo eso. Y son muchos los que han depositado todos esos fondos en la Filmoteca, ¿no? Y luego productoras que cerraron antes del paso al digital y han depositado sus fondos en Filmoteca, que también hay que digitalizarlo. Des en cuenta cómo son o cómo eran las islas, ¿no? O los lugares, ¿no? Que incluso ya hoy ya ni tenemos ni recuerdo porque han sido a lo mejor modificados, derribados muchas casas, muchas calles, cómo era antes, ¿no? Y todo eso lo tenemos ahí conservadito. No, el Valle de la Orotava, Sí. por ejemplo. Yo recuerdo una de las sesiones de la Filmoteca que me quedé absolutamente impresionado. Pusieron varias películas de varias décadas y entonces, claro, ibas viendo cómo era el Valle de la Orotava en los años 30, por ejemplo, cómo fue en los años 40, cómo en los 50 y cómo el verdor se fue difuminando y cómo fueron apareciendo casitas, ¿no? Sobre todo toda aquella vista desde el mirador de Humboldt, ¿no? Y bueno, aquellos que salías absolutamente desanimado, ¿no? Pues yo, mi madre, lo Y que ha siempre pasado en el los Teide últimos de 50 o testigo, 60 ¿no? años. Y siempre el Teide de testigo, ¿no? Josep, que siempre era Claro, claro, claro. lo que se salía ahí en las imágenes, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Eh, Bueno, Sí, María. no, que siempre en las proyecciones que hemos hecho que se ve el Valle de la Orotava, eso en los años 20, 30, la clásica panorámica con el Teide al fondo, siempre se oye un murmullo, oh, qué bonito, ¿no? Porque es verdad que era precioso, ¿no? sí, sí, sí. Lleno de plataneras, ¿no? Sí, 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 y eso siempre, el oh, siempre acompaña a las proyecciones de esas y otras, de otros lugares, ¿no? Y que venía También, gente por otro lado, famosa. hay que destacar la miseria que había en esa época, ¿no? Que dice, ay, qué bonito, pero
también hay que tener en cuenta pues que la calidad de vida ha mejorado, ¿no? Sí, y la gente Y también famosa se que ve, venía a rodar aquí, mucha gente de la época, ¿no? Que eran muy famosos y venían por aquí. sí, los primeros que descubrieron Canarias como plató cinematográfico yo creo que fueron los alemanes, la UFA, que desde los inicios del cine se puede decir que vinieron aquí, hicieron varios largometrajes con historias que se desarrollaban en Borneo, como una película de 1929, Si algún día das tu corazón, La Habanera, que se rodó en Nicó de los Vinos, en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz. La historia se desarrollaba en Puerto Rico y para ellos era más cómodo venir a Canarias que no ir a Puerto Rico o a Borneo, ¿no? Entonces, las islas siempre se han utilizado como plató cinematográfico, ¿no? Y Dani, ¿tú pero qué Y ya nunca andas? esa hemos función, sabido aprovechar hasta ahora, yo creo, esas ventajas que tenemos aquí, ¿no? Y Dani, que está calladito, él vive en Gran Canaria, o sea que me imagino que es lo mismo, ¿no? Desde ahí, imágenes antiguas también, ¿no? Sí, claro. Aquí se rodaba mucho el Parque Santa Catalina, la playa de las Canteras, porque eran pues cosas como más llamativas para la gente que venía de fuera, ¿no? Y ahí creo que hay bastante material de los años 30, años 40, bueno, 40 no tanto, años 50, 20 y 50 creo que es lo que hay. No sé si me No, corrige María, pero hay creo mucho que... más. Lo más antiguo es lo de claro, la de la productora francesa Gaumont, que vinieron en 1909, finales Ajá. de 1909, principios de 1910, que rodaron reportajes en Gran Canaria y Tenerife. En otro sitio de Gran Canaria que aparece mucho en las películas es Mm, el poblado troglodita de la Atalaya, sí. suele aparecer en las todas las lavanderas películas. que estaban allí al lado de un camino. El tema es ese, que creo que el tema de la conservación es un tema también de conciencia cultural, ¿no? Porque es triste, ¿no? Muchas películas que leemos en los archivos, ¿no? En los libros sobre cine, película perdida, porque no había ese concepto, ¿no? De conservación. Era la película, el celuloide era como muy inflamable, no se podía almacenar en los principios del cine y se destruían, ¿no? Se destruían casi por seguridad. Entonces, claro, hay muchas Sí, películas que pero si la primera película y ha sido destruida. Entonces, claro, eso es una pena, o se encuentra de repente en un sótano una lata, que es algo que nos encanta a todos, ¿no? Se ha encontrado en un sótano de un cine abandonado en Francia una lata de, no sé, de Metrópolis, ¿no? Por ejemplo, son cosas que ahora nos parecen importantes y en aquel momento no. Entonces, por eso Así que quería... se encontraron en Alaska, ¿no? Casi un montón de películas No, desde la época. sí, sí, ¿sabes? En sótanos, tal, abandonadas, ¿no? Porque no había ese concepto de cultura que gracias a Dios hoy sí tenemos. Creo que el Cabildo de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria también está haciendo una labor de recopilación. Creo que no sé si están en contacto Filmoteca y el Cabildo en el sentido, ¿no? Pero creo que también de recopilación de lo actual, me refiero, no solo de lo antiguo, ¿no? Y claro, lo que nos queda un poco hoy mismo, esta semana, yo estuve subiendo cosas a YouTube ante el pánico, al pánico absoluto que usted habrá sentido, de bueno, y de repente se me rompe a mí este disco duro o se me estropea el ordenador. Y claro, es el trabajo de 20, de 30 años acumulado en un disco duro que de repente ya no funciona y ya no puedes recuperar. Entonces, no sé si también la Filmoteca se habría planteado en algún momento el crear una página, una nube, ¿no? En donde se pueda subir todo lo que se ha digitalizado, ¿no? sí, bueno, yo personalmente de las nubes no me fío mucho. Ya. Bueno, No me fío, no, igual puede pasar con el Flickr, por ejemplo, que lo llevaba a Yahoo y ahora lo venden a otra empresa, las condiciones son otras y muchos ajá. fotógrafos profesionales a los que se les había recomendado subir las fotos ahí, pues ahora se han visto que si no paga y no acepta las condiciones del nuevo propietario, pues no tienes acceso a tu material. Yo Vaya. prefiero conservar los discos duros, pero vamos, una opinión Ajá. personal. No, Ujú. hombre, vamos a Y ver, una lo de cosa, estar en una nube. una pregunta un poco básico, ¿no? ¿Dónde tienen que estar esos discos duros? Es decir, en un sitio, porque muchos son a lo mejor zonas que entra mucho polvo o les da el sol. ¿Esto cómo se conserva mejor? ¿En un sitio más fresco? ¿Cómo se debe conservar todo esto? Hombre, todos los materiales tienen sus condiciones de temperatura y de humedad y eso no los tenemos guardados, los que tenemos en un armario con una temperatura, vamos a decir, más o menos de menos de 18 grados y cerrados en unos tuppers
para que no les tengan, no entre polvo, ni les dé el sol, ni nada. Muy bien. Y luego, por ejemplo, las fotografías tienen unas condiciones y los negativos tienen otras. Y las fotografías en blanco y negro tienen unas condiciones y en color otra. Cada material tiene sus especificidades en cuanto a conservación. Claro, porque ahora, a ver, se desgajó un poco el tema de las funciones de la filmoteca, porque ahora mismo todo ese material que se conserva en realidad se ha ido a archivos, con lo cual hay otro organismo que funciona un poco como en paralelo con la filmoteca y es, digamos, donde lo guardan en esas condiciones realmente igual que con todo tipo de patrimonio, ¿no? Es decir, desde los libros, pintura, fotografía y en este caso, pues cine, ¿no? Y esto está funcionando bien. Quiero decir, a mí me interesa, por ejemplo, yo soy un cineasta y tal, y quiero entregar una película. ¿Tiene que ser a través de Filmoteca Canaria o resulta que ahora hay que ir directamente por archivos para depositarlo? ¿Cómo está eso Bueno, en ese momento? archivos no. A ver, en el año 2017, el gobierno de Canarias, o el que era director general de Patrimonio Cultural, decidió pasar el área de archivo a la Dirección General de Patrimonio y nombró director del archivo al director del Archivo Histórico Provincial. Es verdad que en esos momentos Filmoteca no tenía espacio donde guardar el material, 35 milímetros, 16 milímetros, porque estábamos utilizando un espacio que había junto al salón de actos del espacio de la sala de la granja, y al empezar las obras allí, pues ese material teníamos que trasladarlo a otro lugar. Y entonces pues se decidió pasarlo al Archivo Histórico Provincial. Y entonces desde el año 2017 hasta el año pasado podemos decir que las labores del archivo las estaba haciendo el Archivo Histórico Provincial, pero a partir de este año, aunque el material se conserve arriba, la gestión la hace Filmoteca Canaria. Vale. Vale. Y nosotros tenemos el archivo de todo el material digitalizado y el material que tenemos antes de aparecer los discos duros, el material se conservaba en cintas de Betacam digital o de USB Pro, todo ese material está en Filmoteca Canaria. Bueno, pues Dani, y la idea es volver otra vez con la campaña de recuperación de material cinematográfico. Claro. Vamos a comprar un escáner para digitalizar 8 y Super 8, o sea que las aguas vuelven a su cauce, vamos a decir. Josep. Sí, no, es que me estaba acordando porque, claro, estamos hablando de las películas de ficción que se han hecho, de las películas de argumento, de los documentales, etcétera, ¿no? Pero hay otro material, que creo que María también lo ha citado hace un momento en cuanto a recuperación, lo que se llamaría, digamos, el vídeo familiar o el cine familiar, ¿no? Porque yo hace años, yo creo que a finales del siglo pasado, que estuve yo en Guadalajara y tal, bueno, a ver, una especie de reuniones que se hacen anuales de ese tipo de cine, que es un cine que está como en el otro lado, ¿no? Que no está como bien considerado, ¿no? Y entonces vino una delegada de la Filmoteca de Andorra y nos regalaba a todos un pack con 5 DVDs que estaba contenido, digamos, la memoria, digamos, del cine familiar que se había hecho en los últimos años, ¿no? Y entonces estaba clasificado de manera muy curiosa, como costumbres de nieve, cumpleaños, fiestas determinadas y tal, ¿no? Porque parece que esto es como lo cotidiano, es decir, unos cumpleaños que hay ahora, no. Abren el paquete y tal, no sé cuánto, todas esas historias, toda esa parafernalia de los cumpleaños. Pero bueno, a lo mejor hace 20 años era distinto y a lo mejor dentro de 20 años será también completamente diferente, ¿no? Entonces, la única memoria que hay, ¿no? Que es un poco la recopilación de lo que sería la cultura, de alguna forma, la cultura de cómo nos movemos, cómo nos relacionamos. No, incluso la forma de vestir, la forma de hablar, ¿no? Va cambiando, va evolucionando, ¿no? Claro, eso es lo que yo comentaba un poco antes, que en su momento parece que lo que grabas hoy no tiene ningún valor. Quiero decir, yo saco ahora mi cámara y salgo a la calle y grabo a mi hijo con el patinete, y hoy no tiene ningún valor porque no me está diciendo nada. La gente dice, bueno, vale, pero si uno acude ahora a las películas de Super 8 familiares de los años 70, ¿no? Y tal, pues de repente ahí, aparte de que si tienes suerte y de repente pues encuentras un panorama, un paisaje urbano, por ejemplo, que ha cambiado, pues ya es un documento en ese sentido. También, como decíamos ahora, es un documental sobre el vestuario, sobre el tipo de muebles que se usaban,
sobre el tipo de papel que se ponía en la pared, ¿no? En vez de la pintura. Y todo eso que en aquel momento no tenía ningún valor, hoy sí lo tiene, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Parece que son películas de tú cuando eres pequeño abriendo un regalo, como decía usted, pero hay que mirar detrás, ¿no? Y ver todo lo demás. O Y que a eso lo es una labor mejor también interesante. Dani no se acuerda, por lo ha visto, ¿no? Que cuando a lo mejor te hacían una fotografía de personas ya muy mayores el día de su cumpleaños o en bodas y demás, que luego hacían ese reportaje y la tarta no era la tarta, sino ya era de otro material, pero igualaba como si fuera la tarta para comértela, ¿no? Entonces sacaban esas fotos estáticas en un sitio, ¿no? Que ponían un decorado ahí. No sé si, Josep, tú te acuerdas de esas cosas. En la época de muchas películas que hemos visto hacia detrás, ¿no? Sí, sí, claro, yo llevo rodando desde los años 60, ¿no? ¿Te acuerdas que Entonces en he esa pasado época por se todo veían tipo mucho de esas formatos. fotos, ¿eh? Se veían esas No, imágenes. y ahora, claro, ahora te ves y dices, ese pantalón acampanado, ese pelo, todo el mundo íbamos con unos pelos terribles, ¿no? Con unas barbas y tal, ¿no? Y claro, era una característica y ahora mismo no solamente ves el vestuario y cómo la gente se vestía, que en aquel momento parecía que era lo más normal del mundo, ¿no? Sino incluso la propia textura de los materiales con los cuales los filmábamos ya tiene la huella de la época en que se ha ido filmando, ¿no? Es decir, tú ves ahí ese color, esos colorines tirando al rojo que tiene, ¿no? De la Kodachrome de aquella época, las propias rayas que decíamos, Dios mío, una raya, se me ha rayado la película, ¿no? Y ahora la gente trata de imitarlo, ¿no? Porque es como una seña de identidad de la época, las rayas. Igual que, por ejemplo, el VHS que tenía, bueno, el Matic y tal, todas esas cosas, el video analógico, que tenían los drops, ¿no? Que incluso Sí. había gente que trabajaba que lo único que hacía es estaba horas y horas viendo material a detectar drops. Ese tipo de trabajo ya ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ves cosas con una falta de definición, como muy tal, con esos drops que son horizontales, a diferencia del Super 8 que eran verticales, ¿no? Y enseguida identificas, dice, vale, esto es un material no solamente por lo que ves, sino por el propio material, la propia textura, identificas, vale, esto es entre los años 80 y 90 que tuvimos el Lumatic baja banda, que aquello se destrozó porque era un formato horroroso, ¿no? María, anécdotas tendrás miles, ¿no? Ahí dentro. Sí, no, estaban hablando de esto. Yo, por ejemplo, bueno, el material que tenemos en Filmoteca, las tartas de cumpleaños, por ejemplo, antes las hacían las madres. No se compraban, no ibas a una dulcería a comprar la tarta, sino las tartas las hacían las madres con un bizcochón y le ponían las pastillas de colores y todo era así, ¿no? Sí. Entonces Yo tenemos antes muchos cuando dije, cumpleaños en las casas con las tartas, la mirinda, sí, todo eso se la botella hacía de antes en las Berticola. azoteas y tal, pero yo antes cuando dije lo de la foto que se hacía, ¿te acuerdas? En un estudio fotográfico, que eran aquellas cámaras aquí y que te hacían esas fotos estáticas que luego las tenía a lo mejor en un portarretrato, ¿eh? Que cuando filmabas pues algo así familiar aparecían esas imágenes, ¿no? Por eso yo decía Sí, antes pero que... en las películas lo que aparecía es que es lo bueno que tiene es lo auténtico, Sí, como vivíamos en los antes, años la 60 o realidad, 70. cómo se vivía, Sí, exacto, sí, sí. y una película siempre aporta más información que una fotografía, ¿no? Sí. Entonces ves los cumpleaños como eran en la mayoría de las casas, ¿no? Se O hacían los días de los Reyes, queques en casa y todas estas cosas, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? sí, no eran como, no sé, igual que los cumpleaños, tenemos, perdón, los días de Reyes, los niños en pijama viendo los regalos. También. Entonces, eso que aporta una información que no aportan las fotografías y incluso para personas que quieran hacer una película ahora recreada en los 70, como mejor se pueden informar es viendo películas de los 70, no películas familiares, me refiero, ¿no? Y luego quería destacar que ahora sí hay una conciencia ya a nivel internacional de la importancia de estos materiales y nosotros colaboramos todos los años con Filmoteca Española en varios proyectos relacionados con el cine doméstico. Y el último ha sido relacionado con las películas filmadas en las colonias españolas. Memorias de Ultramar se titula el proyecto. Colaboramos aportando imágenes de la Guinea Española y tenemos también del Sáhara Español y se ha hecho un proyecto, Filmoteca Española lo encargó a 2 personas, un proyecto que se llama Memorias de Ultramar, un audiovisual que esperamos traer aquí para poder verlo e invitar a los directores a finales de este año. Un buen proyecto, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental colaborar también entre todas las filmotecas. Nosotros desde el año 2016, Filmoteca Canaria pertenece a la red de cine doméstico,
que es una red a nivel nacional donde hay otras filmotecas y otras asociaciones interesadas en el cine doméstico, y aportamos también material a la red. Si no lo saben, pues la Filmoteca también tiene un canal de YouTube donde vamos subiendo todo el material que estamos digitalizando, siempre con la autorización de los propietarios. Si hay una persona que quiere que su película no se suba a YouTube, o que hay un fragmento que no quieren que se vea porque es privado, pues lo respetamos, ¿no? Pero es interesante tener ese canal para que la gente vaya viendo lo que estamos recuperando y sepan de nuestra labor también. Y María, si alguien que nos está escuchando, no sé, de cualquier punto de las islas, que quiera a lo mejor organizar algún tipo de exposición, de jornadas, en fin, esto, ¿cómo se lleva, por ejemplo, esos documentos, esas películas, cómo se llevaría? O sea, ¿hay algún trámite? ¿Se los llevan, se los prestan, los recogen, va alguien, los expone? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, depende con qué intenciones se haga, ¿no? Habría que hacer una solicitud por escrito explicando el proyecto y los motivos Las fechas y todo eso. Claro, y habrá que tener en cuenta que esas películas se hacen para esa actividad nada más, no es que ya tengan los derechos ellos para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pues sí, Nosotros porque colaboramos también, que hace años que no lo hemos hecho, queremos volver a hacerlo este año, es el Home Movie Day, que es el Día Internacional del Cine Doméstico, que se celebra en más de 100 ciudades, yo creo que ya casi 200 de todo el mundo, y fuimos una de las primeras filmotecas en celebrarlo, lo hemos celebrado en varias islas y ha tenido mucha aceptación, y hacer un montaje con las películas domésticas, que son las filmadas en 8 y en Super 8 principalmente, y hacer un montaje para exponerlo, ¿no? El día, que suele ser el segundo sábado del mes de octubre. más cosas, Dani, más Sí, bueno, curiosidades. aquí, Ah, espera, Josep, hay un tema importante que es el del presupuesto, ¿no? Porque para hacer todo ese tipo de actividades, evidentemente, la biblioteca debería tener un presupuesto adecuado, no solamente para las proyecciones, para poder agilizar todo ese tipo de trámites y tal, sino incluso para el tema de investigación. Porque yo me estoy acordando, hace años, eh, respecto a las películas que citabais de Gomón en 1908, hubo una investigadora, una chica que estaba haciendo unos trabajos que yo no sé si fue a través de la Filmoteca, que se llegó a una de las filmotecas o productoras en Alemania, y allí justamente descubrió un montaje distinto y las películas coloreadas, porque en aquella época se coloreaban de alguna forma y tal, ¿no? Porque hasta ese momento la copia que se tenía aquí en la Filmoteca Canaria era la de blanco y negro, ¿no? Me refiero, la cuestión es que, claro, cuanto más presupuesto, pues puede, digamos, conseguir investigadores que hagan este tipo de trabajo de búsqueda de materiales que seguro que están por ahí, y no solamente ese tipo de investigación, sino incluso el tema de las publicaciones, que tampoco hemos hablado, de que, por ejemplo, me parece que me había comentado de que, claro, hasta ahora se ha ido a hacer una recopilación en forma de libro de todas las películas hasta los años, me parece que se termina en los años 60. Y a partir de ahí, Sí, o sea, cuando empiezan los 70, que hay un porrón de películas y tal, pues haría falta también una gente, ¿no? Que estuviese, sí, digamos, trabajando durante te un par de cuento. años para conseguir o recopilar todos esos materiales y Sí, luego publicarlo. se comenzaron los trabajos de investigación del tercer tomo del catálogo, que iría desde 1971 a 1990. Al pasar el archivo a la Dirección General de Patrimonio, y esos años la Filmoteca tenía un presupuesto mínimo, imposible de abarcar publicaciones ni este tipo de cosas, y este año lo vamos a retomar. Está hecho el vaciado de prensa, parte del catálogo está hecho, pero hay que continuarlo, y vamos a contar con la Universidad de La Laguna, con estudiantes de Historia del Arte, con la especialidad de Historia del Cine, para finalizar el tercer tomo del catálogo, que esperamos tenerlo listo para finales del año 2022. Entonces este año sí, ya tenemos más presupuesto y podemos encargar estos trabajos de investigación, ¿no? Otros trabajos de investigación los estamos haciendo desde la propia Filmoteca, contactando con archivos que tienen
imágenes de Canarias, como fue el caso de la Fox. Ahora hay otro archivo americano que también tiene unas imágenes. Están empezando a digitalizarlas, las han subido a Internet. Nos pusimos en contacto con ellos, pero les quedan más imágenes por digitalizar y luego las grabaciones magnetofónicas que acompañan esas imágenes, ¿no? Estamos en contacto con ellos, hemos quedado en aportar toda la identificación de los lugares que sabemos nosotros, que ellos no las podrían hacer, y a cambio pues nos van a facilitar esas imágenes, ¿no? Las que comentas, creo que de las coloreadas, estaban en el boom de Sarchir, no sé qué pasó en Alemania, no sé qué pasó al final, pero hubo un problema con esta persona que hizo ese descubrimiento. Y luego aparecieron otras que las tenía un cura suizo que se llama Las Palmas SD, también son de Gomón y también estaban coloreadas. Esas se presentaron en el Festival de Pordenone y gracias a un tinerfeño que estaba en ese festival las vio y nos pasó el contacto y tenemos una copia. Dani, que estás calladito por ahí por Gran Canaria. Sí. Bueno, yo quería comentarle a María, ya esto ya es más personal. Yo creo que coincidimos María y yo por primera vez, creo que fue 2004, o sea que no estabas encargada todavía de la Filmoteca en esa época, ¿no? 2004. Que dijiste antes que habías empezado en 2005, ¿no? Y yo recuerdo de coincidir contigo en un festival que tú tenías un corto, o sea, tú habías dirigido un corto, creo que era de animación. Corrígeme. Sí. Sí, ¿verdad? Creo sí, que era un eso corto de fue animación. en el Círculo de Bellas Artes. De María fue en un curso que hizo Yaiza Borges de producción de vídeo en el año... ¿Cuánto podía 89. ser? 88, por ahí, ¿no? No, 89. Una cosa de unos zapatos que se movían solos, creo recordar. Sí, también fue una cosa de animación hecha con una cámara de vídeo 8 y cometimos el error de hacerlo en el suelo. Terminé con las rodillas como dos pelotas porque para cada movimiento me tenía que poner de rodillas, mover un zapato. Y eso sí fue en el 89, con ese gané el certamen regional de vídeo de Canarias. Y después no hice más hasta creo que fue el 2003 o el 2006. No, 2003, si me conociste en el 2004. Sí, creo que fue en 2004 un encargo de Maspalomas, del Círculo de Bellas Artes. Sí, y mi pregunta era esta, si ya te ha absorbido tanto ya la Filmoteca y ya no tienes ganas de dirigir, me refiero. No, ganas sí, ahora hice uno que no lo he presentado todavía. Hice una pieza de videoarte que la tengo terminada, me faltan un par de cositas y espero tenerla lista ya para el mes que viene. Igual que antes me dedicaba a la fotografía y ahora pues casi no hago fotos, ¿no? Que ya me gustaría seguir con la fotografía, que yo era de la fotografía analógica. Ahora me tengo que adaptar a la digital. Pero sí, siempre me ha gustado por lo menos hacer algo creativo de vez en cuando. Yo creo que por lo menos para mí es necesario, ¿no? La foto analógica que tenías en casita ahí, que hacías los revelados y todo, ¿no? Sí. No, mi padre era fotógrafo y entonces desde pequeña me gustaba hacer fotografías y yo estudié imagen y sonido en el César Manrique, cuando era lo que más se daba la fotografía, y yo estuve dedicada profesionalmente a la fotografía varios años antes de empezar a trabajar en Filmoteca. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te pillo o no te pillo, pero yo creo que todos que han pasado por aquí más o menos siempre pues le hemos preguntado un poquito, como ves tanto que llega ahí a la Filmoteca, ¿cómo has visto la evolución un poquito así de esos trabajos de cine, que también has hecho tus pinitos, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo aquí a nivel de Canarias? Porque hay gente muy buena, ¿eh? No, yo creo que sí, que es muy buena. Aparte que la gente de ahora tiene muchas más oportunidades que la gente de antes. Hay que tener en cuenta que formación profesional de imagen y sonido en la parte de audiovisuales aquí en Canarias lleva pocos años. Entonces antes la gente que se quería dedicar a la fotografía tenía que comprarse unos libros y hacer un curso de estos de AFA creo que era, o SEAC, cosas así, que no había posibilidades. Ahora tienen
tienen muchas más posibilidades de formarse y de prepararse, y de ir a la península incluso a hacer cursos, y hay más contacto gracias a Internet, las redes y todo, que no era antes, que era por carta, ¿no? Entonces yo creo que eso ha facilitado pues que la gente pueda hacer lo que quiere realmente, ¿no? Antes había que trabajar en cine, que era mucho más caro, ¿no? Ahora es mucho más fácil hacer una película, un corto, que en esa época, ¿no? Incluso con los móviles ya. Por eso, y tienes cursos en YouTube, te encuentras tutoriales de todo, o sea que es mucho más fácil hacerlo. Ahora, esa facilidad a veces, pues, ves que hay muchas cosas que no tienen mucho sentido, porque lo que sea, ¿no? Pero hay otros que sí. Yo creo que este es un buen momento para el audiovisual en Canarias. Bueno, vamos a ir entrando en los últimos minutos ya del programa del día de hoy. Como última pregunta, creo que estuviste en el Festival de Las Palmas, ¿no? Viendo cosas. No, que más quisiera. No llegaste ahí al final. No pude ir porque tenemos bastante trabajo. Estamos pidiendo presupuestos para comprar el escáner para poder digitalizar 8 y Super 8. Tenemos un listado de personas de todas las islas que tienen las películas, que quieren digitalizarlas. Tenemos una chica del Instituto de La Guancha haciendo las prácticas en Filmoteca. Tenemos que contratar a los chicos que van a hacer el trabajo de investigación. Entonces prefería centrarme ahora en todo eso para dejar esto ya en marcha, encaminado, que irme al Festival a ver películas, que me encantaría estar allí, pero creo que es más importante dejar todo esto prioridad, como dice aquel, hecho, ¿no? Claro. Y bueno, ya prioridad pues de Las Palmas pues será para el año que viene. No, digo por la falta de personal, porque me refiero de que también una de las funciones de la biblioteca sería, digamos, estar en los festivales, así como el de Lanzarote, el de Las Palmas, alguno que haya por ahí, y hacer acto de presencia, animar a la gente, explicar un poco, hacer un poco de pedagogía también de la Filmoteca Canaria, que son los centros donde se reúnen los cineastas, ¿no? Para que sepan que realmente es muy interesante que lleven. Bueno, lo estoy diciendo y yo hace años que no os envío ninguna película, pero bueno. Pero en fin, hay que animar a la gente, que realmente es fundamental que deposite sus películas. ¿De qué forma? ¿Se pueden enviar directamente por WeTransfer, por ejemplo? ¿O cómo sería la forma de envío? Sí, también se pueden enviar por WeTransfer. Ahora, por ejemplo, tenemos, no voy a nombrarla, pero una productora muy importante que tiene el material en Las Palmas, y vamos a mandar un mensajero porque por problemas que han tenido que ir a la península no han podido depositarlo personalmente, y vamos a mandar un mensajero para recogerlo. O sea que formas para depositarlo hay muchas. Pues las últimas, Dani, curiosidades que tienes en el programa. No, me parece muy interesante todo lo que se refiere a la conservación, o sea, a nivel histórico, ¿no? De sembrar para mañana, ¿no? Lo que comentábamos antes. Yo recuerdo de la única película mía que estuvo en 35 milímetros, por eso que acaba de decir ahora María del Mensajero. recuerdo que la única película que yo tengo en 35 milímetros se la cedí a Filmoteca, y recuerdo que la llevó un amigo mío que hizo un viaje a Tenerife. Mira, pues, sí, y te la dio en una proyección, me acuerdo. Le dijo, mira, María va a estar ahí en una proyección, dásela, y así físicamente, ¿no? En mano te la dio. Entonces me ha hecho gracia, ¿no? Por el mensajero que ha dicho. Bueno, pues yo te mandé mi propio mensajero con mi película, claro. Aquello, estamos hablando de una lata de 5 milímetros que abulta, ¿no? Que ocupa un espacio físico bastante voluminoso en comparación con lo que estamos hablando ahora de WeTransfer, ¿no? Sí. Almacenas ahí en un disco duro que es del tamaño de una cajita, pues puedes almacenar 300 películas. Y antes necesitabas un espacio esa es la ventaja que tiene. Claro. No, y de aquí mismo todas las personas que tengan material, pues que se pongan en contacto con nosotros, y los que tienen películas en 8, en Super 8, o en Pate Baby, o dudo que haya algo más en 28 milímetros, pero si lo tienen, que se pongan en contacto con nosotros, que no las tiren a la basura porque ya no pueden verlas, que es lo que suele pasar, que hemos recuperado mucho material en el rastro gracias a las personas que buscan en los contenedores entre semana para vender en el rastro. Hemos recuperado mucho material, incluso de cineastas que tuvieron cierta relevancia en los años 70, que usted reconocerá, Antonio Casanova, ¿no? Sí. Que creo que filmó Tu boda, ¿no? Sí. No y sé sus dónde películas está aparecieron esta en el película, rastro. pero
Y luego apareció un fotograma en la revista Cinema 2002, me parece que se llamaba, y ponía una fotografía en que estábamos Lali y yo allí en primer plano y tal, y ponía de la película La Boda. Digo, mira, hay películas. La Bueno, verdad pues que la boda esto... no la recuperamos, pero el resto de filmografía de este señor que hacía cine experimental, él murió, no tenía familiares en la isla porque creo que era catalán, pues Sí. las películas aparecieron en el rastro y a la semana siguiente aparecieron las grabaciones magnetofónicas de la película. Lo tenemos en Filmoteca. O sea que no las Pues, tiren, pónganse en contacto con nosotros. Tendrán que tener un poco de paciencia porque hay una cola bastante grande de personas que quieren digitalizarlas, pero nosotros las digitalizamos y les recomendamos que las conserven en Filmoteca. la verdad que ha sido No tirar nunca interesante. los originales. Sí, por lo menos que se quede una copia, ¿no? Pero ha sido muy interesante y esto da para otro programa, María. Ya te llamaremos otro día porque ya se nos ha acabado la tertulia del día de hoy, vamos 51 minutos y lo tenemos que dejar en el día de hoy aquí, dándote las gracias a María González Calimano como directora de la Filmoteca Canaria y mucha suerte también y a ver si te animas y sigues haciendo más trabajitos por ahí con las cámaras, y filmando más cosas y haciendo más películas, ¿te parece? Vale, gracias a ustedes por permitirnos hablar a la Filmoteca del trabajo que hacemos. Dani, ¿algo más por ahí para María? Nada, un placer oírla, escucharla. Hace tiempo que no la veo, pero físicamente prefiero. Pero siempre estamos, creo que somos toda una familia, ¿no? En Cine Canario, y siempre estamos Sí. sabiendo uno lo que hace el otro, así que encantado de escucharla. Y Pues Josep, igualmente. despídete de ahí de María también. Pues nada, sí, nosotros estamos un poco más cerca, pero a ver si... Ahora que estamos vacunados ya podremos... Vacunado tras tú. No, María también y José Manuel. Sí, yo también estoy vacunada, que por cierto me sentó fatal el Bueno, sábado. pues me ya vacuné somos el dos. viernes, el sábado me puse fatal, pero ya estoy bien otra vez. Ya somos dos, porque nos tocó digamos, esos síntomas con fiebre, pero bueno, ya estamos recuperados. También, sí. Sí. Pues María, Nada, un un abrazo muy abrazo. fuerte. Gracias. Pues, un placer, muchas gracias a ustedes. Dani León, como director de cine, te escucho en otro programa. Un abrazo. Por supuesto, igualmente, un abrazo de vuelta. Josep Vilageliu, como director de cine, en una semanita estás por aquí de nuevo. Muchas gracias. Sí, señores, hasta la próxima semana. Y el abrazo también para Abel, que hoy no nos ha podido acompañar, como coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que ya la próxima semana se incorpora también a este tiempo de cine, aquí en esta casa en Radio Realejo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.